Bienvenidos a todos, gracias por participar una vez más de nuestro encuentro en familia. Y quiero terminar un mensaje que comencé la semana pasada, que implica el estudio de Primera de Corintios, los capítulos 9 y 10. ¿Sí? La semana pasada estuve viendo el capítulo 9, el día de hoy vamos a ver el capítulo 10 no completo, porque quiero siempre reafirmar el enfoque de la necesidad de presentar a otros el Evangelio, las virtudes del Evangelio, las virtudes del Señor. Y pensando en nuestro papel como iglesia. Por eso, tanto la semana pasada como hoy, también quiero reafirmar este pasaje que en nuestro ADN, Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si nos dedicáramos simplemente a estas cosas, definitivamente algo debería suceder. Pero Dios nos extiende mucho más, ¿sí? Nos capacita para mucho más. Entonces en 1 Corintios 10, vamos a ir a los versículos 1 al 22. Primera de Corintios 10, versículos 1 al 22. Porque no quiero que ignoren, o no quiero, hermanos, que ignoren que todos nuestros padres, dice el apóstol Pablo, estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos. Interesante esta versión que como lo grafica, ¿sí? Tendidos, o sea, en buen chileno diríamos quedaron tirados, ¿sí? Tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree está firme, mire que no caiga, dice la Reina Valera. Si tenga cuidado, dice esta versión. ¿Sí? Dile al que está a tu lado, cuidado. ¿Cuidado de qué? Dice el pasaje, no sea que caiga. No sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios. Amén. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces?
que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo. No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Un pasaje y un contexto de un nivel doctrinal, tremendo. Pero lo que más me gusta, de un nivel de aplicabilidad más grande todavía. Porque lo interesante de la doctrina tiene que ver cuando yo la pongo en práctica. La diferencia entre el conocimiento y la erudición es que el que conoce sabe algo, pero el erudito es aquel que la pone en práctica. Es más, es aquel que tiene la capacidad de explicárselo a otro. Y a propósito del papel de la iglesia, ese es nuestro papel. No es simplemente estar indicando o anunciando que está bien o que está mal, sino también cómo se puede escapar de aquello, qué salida existe, qué salida hay. La Escritura combaten actitudes que habitualmente se manifiestan en el ser humano. ¿Sí? Constantemente están diciendo. Una de ellas es la ignorancia. Este pasaje en el capítulo 10 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren. O sea, Dios no aplaude la ignorancia, no la motiva, sino por el contrario, la reprende. ¿Alguna vez a usted le han dicho ignorante? No existe ignorante hasta donde yo sepa, ¿sí? Es duro que a uno le digan ignorante, ¿no es cierto? Hagamos la prueba, dígale al que está a su lado. No seas un ignorante. ¿Por qué la Biblia trabaja tanto en esto? Porque por lo general cuando a uno le dicen que uno es ignorante, es para manifestar, en cierta medida con orgullo, yo sé más que tú. ¿Sí? Yo tengo más conocimiento que tú. Yo conozco más que tú. Tengo más experiencia que tú. Pero el enfoque que el apóstol Pablo está mencionando es: la ignorancia tiene serias y eternas consecuencias. No es un tema de decir quién sabe más. Es ojo con las consecuencias. Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció, ¿sí?, por falta de conocimiento. En esta versión, fue destruido porque le faltó conocimiento. Me parece más claro todavía, ¿sí? Fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El conocimiento de Dios no solamente engrandece, reconoce, sino que también tiene un aspecto de preservación. Y si decimos, recién venimos de cantar, que Dios es digno. Cuando decimos que Dios es digno, si Dios es digno, implica que Él puede tomar la decisión que Él desee. Entonces, con justa razón, Dios puede decir: como tú no me quisiste tomar en cuenta y te olvidaste de mí, yo también me voy a olvidar de ti. Antes de que me la piden por hereje, pensando, no, Dios no puede hacer eso. Tengo 66 libros que componen el canon bíblico que respaldan lo que les estoy diciendo. Durante
todo el Antiguo Testamento particularmente, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, no se olviden de mí, no se olviden de mí, no se olviden de mí. Porque si ustedes se olvidan de mí, yo los voy a abandonar. Y si yo los abandono, ¿quién los va a defender? En el Nuevo Testamento, Dios continúa con su carácter diciendo, no se olviden de mí. Porque no pueden volver a crucificar a Cristo. Yo ya lo entregué todo. No pueden todas las semanas estar crucificando a Cristo. ¿Sí? Eso es lo que hace la diferencia entre una vida espiritual y una vida religiosa. El que vive una vida religiosa necesita que todas las semanas Cristo vuelva a ir a la cruz. ¿Sí? Y esa es una mentalidad interesante en el sentido de se va como haciendo costra en nosotros. Entonces yo he escuchado gente que dice, mira, voy a la iglesia a ponerme en paz con Dios. Y yo digo, ¿y el resto de la semana? O sea, no está en paz con Dios. ¿Sí? Cuando en realidad uno debería estar en paz con Dios todo el tiempo. Es más, cuando las personas dicen estoy enojado con Dios o estoy enojada con Dios, si yo pudiera hacerlo, lo haría. Yo rasgaría mis vestiduras. Mire, si con alguien usted no se puede enojar, es con Dios. La Biblia pone el apóstol Pablo aconseja, y está en la Biblia evidentemente, un límite de tiempo. Dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces yo miro para afuera a ver, Señor, ¿estoy dentro o fuera del plazo? ¿Sí? Pero uno no puede decir, no, es que estoy enojado, llevo 15 años enojado con Dios. Eso es muy grave. Ajá. Y dicho esto, entonces, este tipo de declaraciones muchas veces provienen precisamente de esta ignorancia, de no entender cómo es Dios, cómo es su carácter. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, y lo cito muchas veces porque es quien escribió la mayoría de los textos del Nuevo Testamento, fuera de los evangelios, él fue a uno de los lugares de erudición, de conocimiento más importantes, ¿sí?, y más relevantes para nuestro mundo, Atenas, ¿sí?, la cuna del conocimiento. Y estando de visita, porque no jugó de local, estando de visita, le preguntaron, le hicieron un montón de preguntas, dice, queremos escucharte. Mire, y hay que tener, o hay que ser un loco, o hay que tener muy en claro quién es Dios y quién es uno. ¿Sí? Porque en Hechos 17, el versículo 30 dice, en la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. ¿De qué cosas? De que la gente pensaba que los ídolos, que Dios era constituido de oro, de plata, de bronce, de madera, que había que hacer figuras o estampitas, ¿sí?, o pulseritas, o las distintas formas que la idolatría toma. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Dice, miren, Dios pasó por alto la ignorancia. ¿Pero qué espera Él de nosotros ahora? Pero ahora, dice, Él manda que todo el mundo, literalmente, cuando uno dice, es que todo el mundo me mira mal, uno está exagerando. Porque hay mucha gente en el mundo que ni siquiera te conoce ni a ti ni a mí. Entonces yo no podría decir, no, es que todo el mundo piensa mal de mí. Eso es mucha gente. ¿Sí? Pero cuando Pablo dice aquí, Dios dice que todo el mundo, literalmente dice, todo el mundo. Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él.
Hijos de Dios, ¿cuál es nuestro mensaje? Este mismo. Dios ha pasado por alto la ignorancia del mundo. ¿Y qué espera de nosotros? ¿Qué espera del mundo? Que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Es un mensaje muy sencillo, pero muy potente y muy determinante. ¿Por qué nos reunimos? Nos reunimos porque tenemos una fe en común, nos reunimos porque queremos adorar a Dios, nos reunimos porque hay algo que Dios hizo por nosotros que nos hace estar unidos. Pero una vez que termina esta reunión o las distintas reuniones en la semana o las distintas actividades, nuestro papel sigue estando afuera. ¿Y cuál es el mensaje para afuera? Decirle a la gente, por favor, no seas ignorante y antes que me pegues porque te sientes ofendido o ofendida, Dios pasó por alto tu ignorancia. Y quiere que te arrepientas. Y es tan potente que ese mismo hecho se dio en la cruz. Cuando a Jesús lo estaban abofeteando, menospreciando, escupiendo. Siempre que pienso en esto, en el relato bíblico, recuerdo cuando me escupieron. Y no solamente es asqueroso, sino que uno se siente muy menospreciado. Y pienso en lo que hicieron con el Señor, todo eso que hicieron con el Señor. Y Jesús está en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque son ignorantes. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y Pablo vuelve a reafirmar exactamente lo mismo. Es la cuna de la sabiduría del mundo. Y le dice a todos los eruditos, perdonen, ustedes son un montón de ignorantes. Pero Dios les da la oportunidad de que se arrepientan y se vuelvan a Él. Extraordinario. Y entonces cuando yo miro acá y la gente que está en su casa, pienso exactamente lo mismo. ¿Cuál es nuestro papel? Lo mismo, decirle a las personas, mira, Dios te da una nueva oportunidad. Dios pasa por alto todas tus ignorancias. Porque cuántas cosas hicimos en otro tiempo que hoy día las pensamos, por lo menos eso me pasa a mí. Yo digo, ¿cómo yo hice eso? ¿Cómo yo estuve dispuesto a hacer eso? ¿Sí? Y entiendo las consecuencias de la ignorancia. 1 Corintios 10, los versículos 1 al 5, rápidamente dicen, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. La persona central desde el Génesis al Apocalipsis es Cristo, Jesús. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted debiera decir, Señor, Padre, muéstrame a Cristo. Y lo va a encontrar en el sacrificio de Abraham, lo va a encontrar en distintas cristofanías, lo va a encontrar en distintas situaciones. Y siempre el centro es Cristo. Sin embargo, dice el versículo 5, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. El pueblo de Israel fue liberado sobrenaturalmente de la esclavitud en Egipto. Ellos cayeron a nivel social, si se los planteo a nivel social, ellos eran lo último en el escalafón. Casi más bajo que los propios animales. Entonces cuando Dios les dice, yo los rescaté, no porque ustedes eran un pueblo extraordinario, porque eran el mejor de los pueblos. Dice, ustedes eran lo más bajo. Pero yo quise mostrar con ustedes, lo más bajo, lo extraordinario que yo soy. Y entonces los sacó de la esclavitud. No solamente eso. En menos de 24 horas, económicamente hablando, el pueblo de Israel pasó a ser esclavo y no tener nada, a ser dueños de todo. Literalmente de todo.
porque le pidieron a todo el mundo que les diera, a Egipto me refiero, que les dieran los aros, las cadenas, todo lo que tuviera oro. Y el pueblo de Israel salió lleno de oro. Los esclavos fueron en menos de 24 horas multimillonarios. Ese es el nivel de liberación que Dios hizo. ¿Sí? Tanto es así que los arqueólogos y historiadores de la época dicen que Egipto cayó en quiebra. La nación quedó en recesión, ¿sí? En cesación de pago para los más economistas. ¿Sí? Quedó en quiebra. No, o sea, no se halló ninguna riqueza en Egipto. Como sociedad ellos quebraron. Impresionante. Y esto fue acompañado además de otros prodigios. ¿Sí? Una nube gigantesca. Una nube gigantesca. Y una columna de fuego. Al atravesar el Mar Rojo, ellos fueron bautizados. ¿Sí? Como la mayoría de aquí ha sido bautizado. Y les aprovecho de volver a recordar que tenemos un desafío. El año pasado nos propusimos que hubiesen, ¿cuántos? 50 bautizados. Me encantaría haber dicho como don Francisco, llegamos a la meta. Pero no fue así. Entonces se les vuelvo a desafiar. Porque es parte también de nuestro llamado, que la gente se arrepienta y se bautice en Cristo. Les animo. ¿Sí? Les animo. Como un desafío. Y usted dice, no, me da miedo. Bueno, ore por eso. Anímese. Ellos, ¿qué más? Recibieron pan. ¿Sí? Alimento en el desierto por el pan del cielo. Así dice que Dios le envió pan del cielo. ¿Qué más? Saciaron su sed por el agua que brotó de la roca en un lugar que se llama Meriba. Y fue llamado de esa forma porque Meriba significa rencilla. O sea, Dios les hizo bien, pero dice, va a quedar como nombre que esto fue un motivo de pelea entre nosotros. Porque me quisieron probar, porque me ningunearon, porque pensaron que yo no era capaz. ¿Se imagina agua de la roca? Impresionante. Ellos recibieron todo este bien, sin excepción alguna. De hecho, la Biblia dice en el Éxodo que algunos que eran extranjeros en Egipto dijeron, nos vamos con Israel, ¿qué vamos a quedar haciendo acá? Tienen la plata, tienen el oro, ¿sí? Fueron liberados sobrenaturalmente. El Dios de ellos es más grande que Ra, que Isis, que Osiris, que todos los dioses de acá. ¿Sí? Nos vamos con Israel. Lamentablemente, la Escritura también dice que muchos de ellos, de los que se fueron con Israel, fueron con los que empezaron a murmurar. Y qué interesante que a pesar de que Dios le hizo bien a todos sin excepción, Dios no se agradó de todo. ¿Ha dicho o ha escuchado la frase, nadie nos enseñó? Es que a mí nadie me enseñó. Bueno, en la Biblia eso no es aplicable. Los versículos 6 al 11 dicen, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. La Biblia es muy delicada para mencionar ciertas aberraciones. Esto se levantó a jugar es literalmente un culto pagano que involucraba actividades sexuales. O sea, literalmente ellos mezclaron la perversión sexual con el paganismo.
Y esto de que se sentaron a comer y a beber, no piense usted una cena muy tranquila, era un desenfreno de todo tipo de cosas. El versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas, presta atención, fueron escritas como enseñanza para quién. ¿Y quiénes son nosotros? Para quienes ha llegado el fin de los siglos, el fin de los tiempos. Lea el versículo y mire las noticias, no cambie el orden de las cosas. Y uno dice, cada día se acerca más el fin de los tiempos. Y dice que todo esto fue escrito para nosotros. ¿Cuál es el propósito? Por tanto, dice, el que cree que esté firme, tenga cuidado de que no sea que caiga. Mire que no caiga. ¿Sí? Es muy frecuente, como les decía, escuchar esta frase, nadie nos enseñó. Sin embargo, la Biblia nos dice que todo lo que aconteció antes es un ejemplo. ¿Para qué? Para que aprendamos a no cometer los mismos errores y sufrir las mismas consecuencias. Proverbios 15:31 dice, el que atiende a la reprensión que da vida, habitará entre los sabios. ¿Por qué? Porque los necios no quieren escuchar la reprensión. ¿Y qué es la reprensión? Es una advertencia. Si usted ve que su hijo, que su hija, que un menor de edad, aquí alguien, un niño en la iglesia, ¿sí?, va a meter los dedos al enchufe, o va a tocar una estufa que está encendida. ¿Sí? Hoy no, porque hoy día hizo calor. Pero va a tocar. Usted le va a decir, niño, jovencita, quisiera un segundo de tu atención, por favor. El acto que estás a punto de realizar va a constituir para ti un grave perjuicio. Y es probable que te afecte de maneras insospechadas. ¿Serías tan amable, por favor, de evitar proseguir con tu actitud? El único motivo que tengo para efectuar este llamado es evitar un gran daño para tu vida. Gracias por tu atención en este momento. ¿Usted lo haría así? 5 veces se quemó, ¿sí? Cortó la luz de toda la ciudad ya, el nivel de... Usted la tomaría o lo tomaría y lo sacaría y le gritaría, ¡sal de ahí! Te vas a quemar. Te vas a electrocutar. No te pongas cerca de la piscina. Si no sabes nadar, te puedes ahogar. Te puedes ahogar. Estoy viendo que te va a pasar eso. Lo estoy viendo. ¿Qué está haciendo este pasaje con nosotros? Eso. Mira los versículos anteriores. ¿Qué ve? ¿Cuál es el mínimo denominador o el común denominador? Destrucción, muerte, daño, perjuicio. No hay nada bueno en estos versículos. Desde los versículos 6 hasta el 11 solamente la palabra es destrucción. Y murieron y perecieron y fueron destruidos y fueron afectados. Y el 11 dice, todo esto está para nosotros. Nosotros. ¿Para qué? Para que no nos suceda lo mismo.
Aquí en estos pasajes se enumera una serie de pecados que fueron evidentes en el pueblo que salió de Egipto. Y se les menciona, un pueblo recién rescatado. Vieron milagros, vieron prodigios. El otro día vi un video de alguien en África con un pequeño grupo de seguidores y quiso hacer exactamente lo mismo que Moisés. Y tomó la Biblia y tomó un palo y se metió al mar, no recuerdo en qué país es, pero se metió al mar porque dice que Dios le había dicho que iba a volver a hacer lo que Dios hizo con Moisés, lo iba a hacer con él. No solo fue un soberano ridículo, sino que pusieron en riesgo sus vidas. Porque se ve que el video él sale corriendo y habían unos seguidores de él y estaban arrodillados a orillas de la playa. Y la ola fue tan grande, casi pierden la vida. No es un juego. No es un juego. Y dice que está puesto para nosotros. Eso sucedió en el pueblo de Israel a la salida de Egipto. Lo mismo fue hallado en la iglesia en Corinto. Esta es una carta que se escribe a la iglesia de los creyentes que están en la ciudad de Corinto. ¿Y por qué Pablo le escribe? Porque dice, ojo, porque estoy viendo que esto mismo está sucediendo con ustedes. Vale la pena preguntarse, entonces, ¿será que estamos repitiendo las mismas transgresiones? ¿Cuáles son? La codicia, la idolatría, la fornicación o toda manifestación de inmundicia sexual o de perversión sexual, ¿sí? O de deseos pecaminosos en el ámbito sexual, libertinaje sexual, poner a prueba a Dios. ¿Sí? En la Biblia habla de tentar o provocar a ira, o sea, hacer cosas diciendo, no, pero es que Dios no se puede enojar. Pero ¿cómo Dios se va a enojar con esto? Eso es grave, queridos hijos de Dios, ¿sí? No, pero Dios no debería enojarse con esto. Murmuración. Ahí entran los chismes, los rumores, los cagüines. No se lo puedo hacer en más chileno. ¿Sí? Todo tipo de murmuraciones. ¿Será que estamos nosotros o se encuentran estas cosas en nosotros? ¿Por qué es importante? Porque estas cosas fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Todo esto se agudiza más y más en los tiempos finales. O sea, ¿qué vamos a ver o qué estamos viendo hoy? Que hay más codicia. Creo que fue el sábado pasado, o a lo mejor el antepasado, que Anita María contó un testimonio de un taxi. ¿Sí? ¿El pasado? ¿El antepasado? Y entonces, ¿qué le dice el taxista? Dice, que los pastores. ¿Sí? A mí me llama poderosamente la atención porque digo, si yo entrego mi auto, por la gracia de Dios yo tengo un auto. Y si alguno me dijera, mire, entrégueme su auto y yo me convierto a Cristo, yo se lo entrego. Si de verdad eso sucediera, yo se lo entrego. No voy a poner a prueba porque no tengo capacidades, pero si la persona me dice, mire, yo me voy a volver a Cristo si usted me entrega su auto, yo se lo entrego. Porque a lo largo de todos estos años he entendido las consecuencias del pecado y las consecuencias de la condenación. Pero finalmente, ¿cuál es el tema? No es si yo tengo un auto o no tengo un auto, si es grande, si es chico, si es caro, si es barato. Es la codicia.
Porque no va a ser suficiente y nunca es suficiente. Ese es el problema con la codicia. Y uno siempre anda pendiente. Mira lo que hizo, lo que tuvo, a dónde fue, aquí. ¿Sí? A nivel de redes sociales, es un hecho que hay mucha gente que muestra lo que no tiene. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué tú muestras algo? ¿Por qué te muestras como que estás en el Caribe y que vives una vida del jet set, cuando en realidad te cuesta un mundo pagar la cuenta de la luz? ¿Por qué muestras eso? Por la codicia. El único deseo de mostrar, de que los otros te envidien, de que los otros te miren, de que los otros quieran lo que tú tienes. Entonces, en muchos aspectos esto se ha vuelto un tema, aún en las iglesias. Pero ¿cuál es el verdadero motivo? La codicia. Yo les he comentado las primeras veces que fuimos a Brasil de misiones, decían, no, aquí los pastores usan helicóptero. Yo me sentí tan aliviado. Qué bueno que a veces uso Uber. Dije, esta gente está a otro nivel. ¿Y cuál es el tema en el fondo? Es que yo también quiero moverme en helicóptero. Porque los tacos, el semáforo, los partes, la gente, los bocinazos. Todo es la codicia. La idolatría, el nivel de idolatría hoy día. Todo es un ídolo. El libertinaje sexual. El nivel de cosas que estamos viendo hoy. Cada día, porque estamos aquí en la presencia del Señor, no puedo ser, ni debo ser, explícito para llamar su atención. Pero incluso ustedes saben mejor que yo lo que la gente está haciendo en el ámbito de la sexualidad. Es cada vez más aberrante, es cada vez peor, es cada vez peor. Sin distinción, desde edades muy prematuras. Yo sigo sin entender, mire, llámeme pacato, llámeme como quiera, no hay problema. Sigo sin entender por qué una niñita de 5, 6 años, 7 años tiene que usar un traje baño que prácticamente no la cubre. ¿Sí? No lo entiendo, no lo entiendo. Tampoco entiendo a las adultas, pero entiendo que muchas veces la motivación, ¿cuál es? Querer mostrar, querer que otros te codicien tu cuerpo, o te admiren, o te envidien, no sé, ahí la motivación que hay. Pero en una niña, no lo entiendo. Lo único que están haciendo es despertar la perversión en hombres adultos. Es lo único que están haciendo. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Poner a prueba a Dios. Lamentablemente se le conoce como la doctrina de la prosperidad. Y es esto, es poner a prueba a Dios. Dios, si yo te doy 100, tú me das 1000. Y después esto no termina como las estafas piramidales. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Yo no parto con 10 y en la medida que voy teniendo retribución, voy aumentando la apuesta. ¿Qué es tremendo? Que se dé en la iglesia. Que la gente diga, ya Dios, yo voy a dar esto, pero espero de vuelta. Espero de vuelta. Mucha gente se enoja con Dios. No, pero es que yo di, yo hice, yo entregué y Dios no me da de vuelta. ¿Por qué Dios? O sea, lo nefasto es eso. Es querer negociar con Dios. Por favor, hijos de Dios, no negocien con Dios. No negocien con Dios. Díselo al que está a tu lado, no negocies con Dios. Nada, ¿me explico? No solamente estoy hablando de dinero, nada. No negocies con Dios. No diga, Dios, yo di, yo entregué, yo diezmé, yo ofrendé, yo hice. No hagas eso. Es para tu mal.
es para tu mal. Señor, yo he hecho tanto, y tú, Señor, yo he hecho tantas cosas, entregué tantas cosas. Una vez una mamá dijo, oh, mi hija lo entregó todo por el Señor. Y otro le escuchó y dijo, y lo único que entregó el pecado. ¿Qué es lo tan sacrificial? ¿Qué es lo tan sacrificial que hizo? Si usted considera, y yo se los pido, si usted considera, como somos una generación más visual ahora, si usted considera que usted ha entregado mucho en la vida cristiana y que usted se ha sacrificado mucho, mañana, que es domingo, vea la pasión de Cristo. Y el lunes me cuenta si usted considera que se ha sacrificado mucho. Le hago ese desafío. ¿Sí? Si va a ver Netflix, por último, que vea algo edificante. Porque ese es nuestro referente. ¿Sí? No es que yo, Señor, he hecho tantas cosas por ti. Y usted ve la cruz y dice, Señor, no he hecho nada por ti. Es así de sencillo. Provocar a Dios. Y la murmuración, el chisme, los rumores. Muy, muy frecuente también en las empresas, en las oficinas. Oye, hay el rumor que van a despedirlo a todos. No caiga usted con ese rumor. Ojo, no sea parte de ese rumor. ¿Sí? Me preocupa el nivel de contagio que hay hoy día con cosas. Y no estoy pensando solamente en términos de salud. ¿Sí? Uno puede vivir muy temeroso de que le contagien un resfrío. Me preocupa la pandemia del aura. ¿Cómo se llama? Sorry, I don't speak English very well, but los juegos de aura. ¿Sí? Impresionante. Cuando algo prende así, a mí me asusta. Yo digo, ¿qué hay detrás? Cuando algo prende así de rápido, ¿sí? Digo, ¿qué hay detrás? Pero eso como que no da miedo. No, porque no da. Pero uno no sabe qué hay detrás. Muchas de las cosas, muchas de las posiciones o de las cosas que, ¿cómo decírselo? De la forma que tienen de expresar esta aura, uno las ve o las ha visto en personas que han sido liberadas por el diablo. Yo sé que a lo mejor para más de alguno esto puede ser un cuento. No. A quienes Dios nos ha permitido ser usados como instrumento para eso, yo veo eso en lo que hay en las plazas, cómo se dan vueltas, en las manifestaciones y cómo se mueven. Y yo digo, esto es lo mismo que yo he visto en personas que han sido liberadas por el diablo, es lo mismo. Y siempre la pregunta, ¿y cuántos cristianos estarán en esto? Cuando fue el tema de los Pokémon, lo mismo. ¿Sí? Ahí andaba gente persiguiendo con el teléfono. Y uno no sabía qué era. ¿Qué está pasando con esto? ¿Sí? Si uno no advierte, o sea, yo prefiero que usted piense de mí mal, pero no que se vaya para su casa diciendo, es que nadie me ha dicho. Porque yo sé que por último se va a ir a su casa diciendo, ¿y si este tipo tiene razón? Señor, yo a él no le creo, pero Señor, revélamelo tú. Hágalo así, dígale, Señor, háblame tú, Señor. Háblame tú, dime, ¿es esto así? ¿Es esto así? No me crea a mí, ore. Pero me preocupa. Y la murmuración también tiene ese efecto. Un pastor sabiamente, y este es el último ejemplo que doy respecto de este punto, tomó a una pareja en una iglesia que había estado involucrada en murmuración y en chisme. En otra iglesia, no en esta. Y el pastor tenía una bolsa
con plumas. No sé si de pato, de ganso, pero con plumas, hartas. Le dijo, mire, los cité aquí porque yo quiero que tomen su auto, manejen por la ciudad y abran la ventana y empiecen a esparcir las plumas de este saquito. ¿Sí? Y vuelvan. ¿Podrían hacerlo por mí? Como ellos eran de Cristo. Dijeron, sí, pastor, claro. Vamos a quedar bien parados. Lo hicieron y volvieron. Una vez que llegaron, el pastor le dijo, les quiero pedir otro favor. Vayan a recogerlas. Ellos dijeron, no, imposible. Bueno, el sermón se titula Las consecuencias del chisme. ¿Sí? El que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando usted va a recoger, las consecuencias ya están desatadas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema? Evítelo. Porque usted no sabe cómo eso le va a llegar de vuelta. Finalmente, ¿cuál es el consejo? El que piensa que esté firme, tenga cuidado, tenga cuidado. ¿Por qué pensamos que estamos firmes? Porque muchas veces ponemos nuestra confianza en nuestras capacidades. ¿Por qué pensamos que estamos firmes? Porque somos gente astuta. Somos pillos, somos... ¿Sí? No, vivos, dice. En otra forma. ¿Sí? Porque yo soy astuto. Porque porque yo pienso... ¿Sí? Yo veo las cosas diferentes. No se confíe de eso. Siempre de tiempo en tiempo traigo a colación el cuento de Pedro Urdemales, que engañó al diablo. ¿Sí? Eso quedó como en el ambiente popular, ¿no? Que uno puede engañar al diablo. ¿Seguro? No haga la prueba. O es que nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. Y como nunca me ha pasado, entonces entiendo que ¿por qué me tiene que pasar hoy? Eso es lo mismo que dijo el pueblo de Israel. No, pero es que no, ¿cómo Dios nos va a sacar de Egipto y nos va a dejar tirado en el desierto? Así lo hizo. Ni siquiera Moisés entró. Él pudo ver la tierra prometida, pero él no entró. Entonces hay cosas que definitivamente para Dios no son un juego. Dos pasajes, Jeremías 17, del 5 al 6. Maldito el hombre que en el hombre confía, o que confía en el hombre, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. El escenario es nefasto. No pongas tu fuerza en ti mismo, o en que conoces a alguien, o en el lugar donde trabajas, o en la renta que tienes, o en los estudios que tienes. No pongas tu fuerza en este mundo. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. En 1 Corintios 10, el versículo 13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistir. Hay dos cosas que quiero destacar de este pasaje. Lo primero, este pasaje muestra una forma de actuar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado. ¿Y cómo lo hace? Él te muestra lo que está mal y te dice cuál es la salida. ¿Qué hace el mundo de las tinieblas?
te entrega el dulce y después te dice al oído, eres un miserable porque te comiste el dulce. ¿Entiendes la diferencia? ¿Sí? Te hace la zancadilla y después se burla de ti porque te caíste. En cambio, la acción del Espíritu Santo es esto no está bien. Como cuando un niño o una niña ven la televisión y ven o algo feo, ¿sí? Algo, no sé, una película de terror. ¿Qué hace el niño y la niña? ¡Apaga eso! El Espíritu Santo nos advierte así. No, esto no está bien. Pero esta es la salida. Cada vez que seas tentado, y este es el segundo aspecto, pídele a Dios que te recuerde las consecuencias terribles que acompañan la transgresión. Y que llene tu corazón de amor y obediencia a Él para que esa sea una manera segura de escape. Si usted ha llorado alguna vez por algún pecado, o si usted se ha arrepentido de un pecado, acuérdese cómo se sintió. Porque el pecado no cambia, solo empeora. Los versículos 14 al 22 para finalizar. Por tanto, la conclusión, el por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, dice. Sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Aunque los ídolos no son nada, porque no tienen poder, no tienen capacidad, el Salmo 115 así lo menciona, dice, los ídolos de ellos tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, manos, no tocan, oídos tienen, pero no oyen, ¿sí? Pies tienen, pero no caminan. Interesantemente la Biblia dice, y semejantes a ellos son todos los que los adoran. Iguales a ellos, o sea, tiene ojo pero no ve, tiene oído pero no oye, ¿sí? Anda por la vida a tientas, camina como tropezando, peca, se santifica, ¿sí? Se aparta del Señor, después se acerca, un día está espiritual, al otro día está carnal, ¿sí? Alaba al Señor y después dice garabatos, tropieza todo el tiempo. Ajá. Si bien es cierto los ídolos no son nada, dice detrás de los rituales paganos está la realidad de la obra de Satanás. Y los cristianos no deben tener nada que ver con eso. No podemos participar de las obras de las tinieblas. No podemos. Usted, mire, usted no puede estar aquí, termina esta reunión e irse a una discoteca. ¿Por qué? Porque la discoteca
se adora a los diablos. ¿Cómo lo sé? Porque yo también fui a una discoteca. Y ¿qué? Gracias. No me enorgullezco, por el contrario. Las canciones que aquí cantamos tienen una letra. Y la letra tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de las letras de las canciones que cantamos? Las canciones que se tocan en las discotecas tienen una letra. ¿Y cuál es el objetivo de las letras que se tocan en las discotecas? ¿Alabar a Dios? ¿Qué discoteca está yendo usted? Alabar el adulterio, alabar la fornicación, alabar la inmundicia, alabar el despecho, alabar el abandono, alabar la fiesta y la juerga excesiva. Escuche lo que canta. ¿Sí? Dele una vuelta. Dele una vuelta. ¿Sí? Dele una vuelta. Como seguidores de Cristo debemos darle toda nuestra lealtad. Aquí se explica que no podemos beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. Cuando celebramos la Santa Cena, que si Dios quiere lo vamos a hacer el próximo sábado, el texto que se lee es precisamente 1 Corintios, capítulo 11. Y el texto que se lee menciona qué simboliza la copa y el pan. A lo largo de los años, para mí es importante contarles esto, hemos ido evolucionando en muchos aspectos. Hace muchos años atrás, servíamos una copita de vino dulce y una galletita de estas crackers. Un día, alguien después de una Santa Cena me dijo: Andrés, ¿qué pasa si a alguien que participa en la Santa Cena lo para un carabinero y le hace la alcoholemia y le sale positivo? ¿Qué le decís? No, es que vengo de la Santa Cena. Y entonces me quedó dando vuelta y dijimos: tienes toda la razón. Entonces empezamos a dar jugo de uva. No fermentado, evidentemente. Jugo de uva. Ajá. Y gracias a la generosidad de Anita, porque tengo que decirlo, pasamos de las galletitas craquelet a unos pancitos. ¿Sí? Entonces se hace más propio. Si lo quisiéramos hacer en estricto rigor, como dice la Biblia, tendríamos que tener canastas con pan y partirlo, porque el Señor dice que lo partió y lo empezó a dar. ¿Sí? Y el vino es vino, ni siquiera es vino dulce añejo, es vino. Ajá. Pero más allá del hecho concreto, es que el texto dice: este pan simboliza el cuerpo de Cristo, que dice que fue molido. Lo mismo que sucede en su boca cuando usted está, es lo que pasó con Cristo. Él fue molido. ¿Ha escuchado? Y no quiero ser reverente, pero ¿ha escuchado esta expresión? ¿Lo molieron a palos? Bueno, Cristo fue molido. ¿Por qué comemos el pan? Porque así como nosotros molemos con nuestros dientes, ¿sí? Cristo fue molido en la cruz. Y la copa simboliza ¿qué? La sangre. La sangre fue derramada toda. No quedó una gota de sangre. ¿Cómo lo sabemos? Porque los evangelios atestiguan que cuando lo atravesaron salió agua. Entonces Él derramó toda su sangre, toda, completa. Y eso simboliza la copa. Y dice la Biblia: hagan esto todas las veces que comieren o bebieren en memoria de mí. O sea, acuérdense
lo que pasó. Que Cristo fue molido en la cruz y entregó toda su sangre, sin quedar una gota. Hasta el día de hoy. Hagan esto hasta que yo venga. Pero tiene una advertencia, dice. Cualquiera que come o bebe sin discernir, sin entender lo que está haciendo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos debilitados y muchos duermen. O sea, muchos se han muerto por no entender lo que están haciendo. Creo que es muy ilustrativo poder aplicarlo a propósito que el próximo sábado, si Dios quiere, lo vamos a celebrar. Porque por esa razón, yo muchas veces a Ircia, a la Caro, Cortés, le digo, ojo, ¿por qué hemos puesto el tema del bautismo? Porque el bautismo implica identificación. Cuando yo me bautizo, yo me identifico con Cristo, me identifico en su muerte, me hunden, y en su resurrección, cuando salgo de él. Para poder entender un poco de qué se trata. Porque la Biblia advierte, dice, hay juicio para el que lo hace a tontas y a locas. Para el que lo hace sin entender lo que está haciendo. No, bueno, pues sí, un taquito así de jugo y un pedacito de pan así de canapé. ¿Cuál es el problema? El problema no es el objeto, el problema es lo que simboliza. Que usted no puede menospreciar el cuerpo de Cristo que fue molido por nosotros, ni puede menospreciar la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. ¿Sí? Entonces hay una advertencia en ese sentido. Ahora, también he mencionado, como el sábado tenemos Santa Cena, si Dios lo permite, no use esta semana sí me pongo espiritual, me pongo al día con la Biblia, ¿sí? Le pido perdón a todos. Total, como es una vez al mes. Si eso es así, queridos hijos de Dios, para ayudarlos, porque la Biblia nos habla, y esta temática hablaba acerca de los fuertes en la fe y los débiles en la fe. Si alguno está débil en su fe y la Santa Cena es un motivo para que se ponga en paz con el Señor, entonces hacemos Santa Cena todos los días. Para que todos los días se ponga en paz con el Señor. Y no esté pensando, no, ahora, porque los animadores lo van a anunciar aquí en Santa Cena. Póngase en paz con el Señor. Sí, todos los días. Todo el tiempo. Aquí se menciona, dice, los ídolos no son nada, pero no podemos participar de la Santa Cena del Señor y de las cosas entregadas a los ídolos. No es lo mismo. No es lo mismo. Y Él lo advierte, dice, no pueden sentarse a comer con el Señor y sentarse a comer con el diablo. No pueden. No pueden. ¿Qué nos pregunta esto? ¿Estamos llevando una doble vida? ¿Estamos intentando seguir a Cristo con toda nuestra fuerza y al mismo tiempo llevarnos por la corriente del mundo? No podemos. No puedes agradar al mundo y a Cristo. No puedes recibir el aplauso del mundo, porque si recibes el aplauso del mundo, no vas a recibir el aplauso de Cristo. ¿Por qué? Oigan, puede decir, ¿por qué no? Porque lo que el mundo aplaude, Cristo lo aborrece. ¿Entiende? Cada copa levantada, copa de torneo, de trofeo, ¿sí? Cada reconocimiento, cada palmarés, cada premio, ¿qué hay detrás de eso? ¿Hay realmente honrar a Cristo? ¿O es exaltarse uno mismo? ¿Es exaltarse, ¿sí?, sus capacidades? ¿Qué hay detrás? Es algo que cada uno tiene que evaluar. Pero tengan claro que lo que el mundo aplaude, Cristo lo aborrece. Y lo que Cristo aplaude, el mundo lo llama debilidad, lo llama, ¿sí?, algo equivocado. Lo aborrece. Entonces, durante años, yo prediqué diciendo, va a llegar el tiempo, porque la Biblia dice, llegará el tiempo que el mundo llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno.
hace como unos 10 años atrás, entendí que ya no tenía que seguir diciendo, va a llegar el tiempo. Ya, por lo menos en mi mente, hace 10 años, en mi mente. Tengo presentaciones en Keynote o en PowerPoint. ¿Hacia dónde se dirige el mundo? ¿Hacia dónde se dirige Chile del año 2014? Y ahí, estudiando la Biblia, ¿hacia dónde está yendo el mundo? El mundo está cada vez más aparte de Dios. Entonces ya no es más, va a llegar el tiempo, estamos viviendo y cada vez es peor. Cada vez el mundo llama bueno a lo, no a lo malo, a lo perverso. Entonces cada vez es más abierta el satanismo. En el día, ¿me entiende? En el día, ya no tienen que esperar en la noche, ya no tienen que esperar algún momento, en el día. Vea la mayoría de las premiaciones o de los Super Bowl, los Super Show, los no sé qué, lo que sea. Es satanismo a las 10 de la mañana. Y en los países más avanzados, peor todavía. Y lo advierten, más de alguno hay que advierte y dice, ojo, es satanismo. No es una cosa fea, no, es una adoración al diablo, abiertamente, a las 10 de la mañana. No, ni siquiera esperan el horario prime, ¿sí? El horario R. Todas estas cosas nos advierten que Apocalipsis 3:20, un texto que muchos de ustedes se saben de memoria. En la Nueva Traducción Viviente dice, mira, dice en signos de exclamación, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. El contexto de este pasaje, en el capítulo 3 del libro de los del Apocalipsis, es un mensaje a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, de las 7 iglesias que había en el Asia Menor en la época en que estas cartas fueron escritas, era la peor iglesia. La peor de todas. Y es ahí donde a esa iglesia el Señor le manda una carta diciendo, ustedes se están juntando para adorarme a mí, para invocarme a mí, para alabarme a mí. ¿Y dónde está Él, de acuerdo a este pasaje? Afuera. Dice, estoy golpeando la puerta. Ese es el nivel, ¿me entiendes? Los cristianos se reúnen en la Odisea para adorar a Cristo y Cristo está golpeando. Y están tan distraídos en tantas cosas, están tan distraídos, tan ocupados en tantas cosas, que Cristo dice, ábranme. Si alguno oye y abre, yo voy a entrar, ténganlo por seguro. ¿Y qué dice? Y esta versión dice, vamos a cenar como amigos. Va a ser una buena relación. Porque hoy no tenemos relación. Y pone un desafío, y este es el desafío que yo quisiera hacerles el día de hoy. A propósito de todo lo que ha sido esta temática de los cristianos contagiosos. Al que saliere vencedor, se sentará conmigo en mi trono. Tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Esta carrera es una carrera hasta el final. Es hasta el final. Persevere hasta el final. Ore hasta el final. Lea la Biblia hasta el final. Evangelice. Hable de Cristo. No solamente eso. Hable de Cristo en la mañana, a mediodía, a media mañana, como dicen ahora, a la hora del brunch, ¿sí? al lunch, Adnan,
at the evening and night. All the time, all together. Todo el tiempo, todos juntos y todo el día, todos los días. Hable de Cristo. Dígale a las personas, mira, el Señor está golpeando. Él está llamando. Para mí era importante, gracias, para mí era importante dar el contexto. Porque históricamente hemos compartido este versículo como una invitación a la gente nueva, a la gente que no conoce al Señor. Pero el contexto es para la iglesia, para nosotros. Es como que estamos aquí, ¿sí? Y el Señor está en la entrada golpeando la puerta. Pero sí es válido compartirlo con otro, diciendo, el Señor está golpeando tu vida. Él quiere entrar a tu vida. Oremos, hijos de Dios. Amado Señor, gracias. Te bendigo. Son tantas cosas. Tu palabra es tan rica, Señor. Podríamos estar horas y horas y horas. Aprendiendo, siendo enseñados, siendo exhortados, siendo animados, siendo desafiados, motivados, consolados. Tantas cosas, Señor, tantas cosas. Qué bueno es estar aquí, Señor. Si usted está participando de esta reunión, dele gracias a Dios. En su casa, aquí, dele gracias a Dios. Diga, Señor, gracias. Porque esta es una hermosa reunión, es un hermoso momento. Realmente tú edificas mi vida, la formas, la renuevas, la fortaleces. Me adviertes también porque me amas. Me adviertes de lo malo. No quieres que ninguno perezca. No quieres que ninguno se pierda. No quieres que ninguno sea engañado. No quieres que ninguno viva en la ignorancia. Y no solamente nos has dejado tu palabra, enviaste al precioso Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el ayudador. Tu propio Espíritu que habita en nosotros. Dice tu palabra, y Él nos da a conocer todas las cosas. Teniendo todo esto en claro, Señor, queremos adorarte en esta hora y bendecirte. Reconocerte y exaltarte a ti, Señor. Teniendo entendimiento y adorándote con el entendimiento. Comprendiendo lo que decimos, comprendiendo lo que cantamos. En plena y total convicción de lo que estamos diciendo. Porque tú eres magnífico, Señor. Eres sin igual. Eres digno de adorar, de exaltar.